Vamos a ver hoy dos ejemplos más de análisis de funciones racionales. La acumulación de ejercicios es el camino para que los conceptos se vayan afianzando. Entonces, a medida que avancemos, espero que las dudas se vayan resolviendo. Propongo en este ejercicio analizar la función x² menos x entre x menos 2. Dominio todos los reales excepto el 2, porque es la raíz del denominador. Corte con el eje y. Si hacemos x igual a 0, la y, que nos saldría de la función, es también 0. Luego el 0, 0. Corte con el eje x haciendo la y igual a 0, igualando la función a 0. Pasamos el x menos 2 multiplicando y me queda una ecuación 0 igual a x² menos x, cuyas soluciones son 0 y 1. Por lo tanto, cortes con el eje x, 0, 0, 1, 0. Si el 0, 0 es corte con un eje, evidentemente también lo va a ser con el otro. Pero puede ser que con el eje x haya más cortes. Por eso, cuando sale el 0, 0, sabemos que también será corte con el eje x, pero hay que mirar si hay algún otro. En este caso lo hay, que es el 1, 0. Asíntota vertical. ¿Dónde se buscan las asíntotas verticales en las funciones racionales? En el hueco del dominio. Límite cuando x tiende a ese valor al 2 de la función, me queda k partido 0. Y entonces, como los límites laterales son infinitos, por este punto, por el x igual a 2, pasa una asíntota vertical. Asíntota horizontal. Ahora hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función, para ver si la función se estabiliza en torno a un valor. En ese caso habría asíntota horizontal, o si tiende a infinito, en cuyo caso no la habría. Bueno, pues si cogemos las potencias más altas, x² entre x me queda x, y el límite es infinito, así que no hay asíntota horizontal. Esta es la situación menos favorable, porque entonces hay que buscar si hay asíntota oblicua, y son los cálculos quizá más molestos de un ejercicio de estos. Pero ya se sabe que de la práctica pues viene la habilidad. Pues entonces hay que hacer el límite cuando x tiende a infinito de f de x entre x. Recuerdo, ¿qué es dividir por x? Pues es multiplicar por x abajo. Luego, dividir la función por x es multiplicar abajo por x, de forma que me quede x² menos 2x. x² menos x arriba, abajo hemos multiplicado por x. Al hacer el límite quedándonos con las potencias mayores, da 1. Esa es la m, la pendiente de la asíntota oblicua. No debe salir 0, no debe salir infinito. Si sale un número que no es 0, entonces hay pendiente, habrá asíntota oblicua. Nos queda entonces calcular n. Hacemos ahora el límite de la función menos mx, la m que hemos obtenido hace un momento. Límite de la función menos 1x. m es 1, pues menos 1 por x. Este límite siempre va a dar lugar a una cancelación. x² entre x es x, menos x, cancelación. Por lo tanto, siempre hay que resolverlo de la misma forma, poniéndole a la x el denominador de la otra fracción. Aquí tenemos un 1, pues vamos a ponerle x menos 2. ¿Cómo le ponemos x menos 2? Pues multiplicando arriba también por x menos 2. Le pongo el x menos 2 multiplicando arriba por x menos 2. Las dos fracciones se juntan en una sola. Este producto hay que hacerlo y restar al primer numerador. Y después de hacer el producto y restar, los dos signos cambiados, se van los x² y me queda 2x menos x, que es x, entre x, 1. Entonces tengo la m, que es 1, tengo la n, que también
es 1. Por lo tanto, en este caso, la asíntota oblicua es 1x más 1. E indicamos también, como comentario habitual, este estudio es cuando x tiende a infinito. ¿Qué pasa cuando x tiende a menos infinito? Pues en una función cualquiera pueden ocurrir cosas distintas. En una función racional, la misma asíntota horizontal u oblicua que tengamos en el infinito, la vamos a tener en menos infinito. Así que x más 1 también es asíntota oblicua cuando x tiende a menos infinito. Estudio de la monotonía. Bueno, pues hacemos la derivada. Como siempre se deriva un cociente, f' por g menos f por g' entre g al cuadrado. Se hace este producto, se le resta esto y queda esta derivada. Estudiamos su signo. Las raíces del numerador son 0,59 y 3,41 y las del denominador es 2 como al principio, pero al estar el denominador al cuadrado ahora es doble. Pues esto lo llevamos a la recta. El 2 raíz del denominador que no está en el dominio, que es doble, y luego el 0,59 y el 3,41, que son las raíces del numerador, donde se anula la derivada y que estas son simples. Sustituyendo, por ejemplo, el 0, la distribución de signos es esta que tenéis aquí, crece, decrece, decrece, crece. Y esto se lleva al cuadro correspondiente, donde están los intervalos, crecimiento, decrecimiento, posición del máximo. En 0,59 hay un máximo y la posición del mínimo en 3,41 baja para luego subir, hay un mínimo. Yendo a la primera fórmula, a la fórmula de la función, sustituyendo los dos valores, se pueden sacar las coordenadas y del máximo y del mínimo. Y ahora vayamos con la segunda derivada. Derivada del numerador por el denominador sin derivar. Era un cuadrado, lo pongo separado. Menos el numerador por la derivada del denominador de x menos 2 al cuadrado. Pues la derivada de un polinomio al cuadrado, 2 veces el polinomio a la 1 por la derivada del polinomio, la derivada de x menos 2, que es 1. Y entre el denominador al cuadrado, que al finalmente me va a quedar a la cuarta potencia. Bien, pues aquí, como una característica de las funciones racionales, en la segunda derivada se saca factor común. Fundamentalmente, aunque se puedan más cosas, a x menos 2. A x menos 2. Está en los dos términos de la resta, pues podemos sacar factor común. Y lo demás, 2x menos 4 y otro x menos 2, y tras la resta este polinomio por 2, es lo que queda en el corchete. Bueno, pues se hace la simplificación habitual, un x menos 2 de arriba con 1 de abajo, para que me quede al cubo. Se hace este producto y este producto, se hace la resta, y teniendo el cuidado habitual en los cambios de signo, el numerador va a quedar 4. Entonces estudiamos las raíces. Raíces de arriba no hay porque es un número y abajo 2 triple. Bien, pues vamos a la recta. El 2 raíz triple es el hueco de dominio. Sustituyendo el 0 queda menos y aquí el signo cambia, queda más. Convexa, cóncava. Ponemos los dos intervalos. No hay punto de inflexión, en este punto no hay nada porque no está en el dominio. Y ahora vamos a intentar enfrentarnos al dibujo. A ver, las principales pistas para hacer el dibujo nos las tienen que dar las asíntotas, los máximos y los mínimos. Asíntotas, máximos y mínimos. Si no hay máximos y mínimos,
Pues la monotonía en general, dónde crece y dónde decrece. También, si no hay máximos ni mínimos, podemos fijarnos en los puntos de inflexión para darle forma a la curva. En este caso tenemos dos asíntotas, la vertical y la oblicua igual a x más 1. Insisto en que las asíntotas oblicuas hay que hallarlas dando dos valores a la x, sacando los valores de la y por los dos puntos que me resultan haciendo pasar la asíntota. Entonces, si se hace pasar por el 0, 1 y por el 3, 4, la asíntota viene por aquí, por esta línea de puntos. Bien, además, el máximo que estaba en 0,59, 0,17 y el mínimo en 3,4, 5,8. Vale, pues marcado el máximo, el mínimo y las asíntotas, ¿qué hacemos? Bien, sugiero empezar siempre desde la izquierda, desde el menos infinito. ¿Qué pasa en menos infinito? Que hay una asíntota. Recuerdo, asíntotas oblicuas horizontales tanto en menos como en más infinito. En menos infinito hay una asíntota. La función tiene que venir cerca de la asíntota. ¿Por dónde? ¿Por debajo o por arriba? Bien, si el máximo está aquí, tiene que venir por debajo de la asíntota. Entonces, por debajo de la asíntota va creciendo hasta llegar al máximo. ¿Qué va a ocurrir después? Que después de los máximos hay que bajar. Pero aquí hay otra asíntota. Entonces, después significa bajar hacia la otra asíntota. El recorrido alternativo podría ser de la oblicua a la horizontal. Perdón, a la vertical. De la oblicua a la vertical. Esto que estoy intentando marcar con el bolígrafo. Pero ese recorrido de asíntota a asíntota no tiene un máximo, es solo creciente. Entonces, no puedo ir por encima de la asíntota hasta la otra. Tengo que ir por debajo hasta el máximo y luego bajar a la segunda asíntota. Entonces voy de asíntota a asíntota, pero respetando la monotonía, respetando el máximo. Bien, ya he hecho el recorrido desde menos infinito hasta el 2. ¿Qué pasa después del 2? Pues nuevamente hay que ir de asíntota a asíntota. Podría ir por aquí. Si la función fuera creciente solo y no tuviera mínimo, podría, pero es que tiene un mínimo. Ahí. Luego ese mínimo lo tengo que reflejar. Antes del mínimo la función tiene que bajar, después tiene que crecer. Pues entonces irá de la asíntota al mínimo y después del mínimo a la asíntota. Y así, además, vemos la parte convexa y la parte cóncava que nos indicaba la curvatura. A propósito de los dibujos, lo fundamental ahora mismo es que tengáis claro y sepáis hallar asíntotas, monotonía, curvatura, secundariamente el dominio y corte con los ejes. El dominio no tan secundariamente, porque si no sacamos bien el dominio no podemos hallar las asíntotas verticales. El dibujo puede llevar bastante tiempo acabar de tener toda la intuición para hacerlo bien, pero tenemos año y pico para llegar a hacer bien los dibujos. O sea que practíquese, porque de la práctica, como he dicho, viene la habilidad, pero no hay que inquietarse ahora mismo porque los dibujos no salgan bien, acabarán saliendo. Pasamos a otro vídeo y a otro ejercicio.